Porción de la escritura, en una porción de la escritura, y vamos a hablar sobre el sacrificio infantil. No, vamos a hablar el día de hoy. Vamos a seguir, espero que hayan podido ver el video que enviamos, que fue la reflexión de la semana pasada, que fue nuestro servicio, si se puede decir así, en casa, y que es bueno descansar también. Entendemos que es importante estar con la familia. Junto con eso estamos muy felices porque el día domingo estuvimos en nuestro bautismo y Elías se pudo estar bautizando. Así que estamos muy felices por ese paso de fe. Y, y ahí está Dali. Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Aquí con muertos, ¿estamos todos muertos de calor o no? Bien, vamos. Y la, y la camiseta con polerón. Bueno. Muy bien, y vamos a seguir hablando de esto. Yo creo que lo más probable, enero y febrero, vamos a estar hablando un poquito sobre discipulado y, y qué es este concepto. Y yo le invito a que si usted no ha visto el video, le pido que lo pueda ver. ¿Por qué? No para tener más vistas, sino para poder que todos tengamos un fundamento de lo que pues vamos a ir hablando. Y ese día, en 12 minutos, resumimos un poquito el concepto de lo que era discipulado. Y es bien así, bien macro, bien macro. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito también del discipulado y vamos a hablar, el día de hoy vamos a hablar lo que no es el discipulado. Así que si quiere tomar nota o lo quiere tener ahí presente, el título podría ser el día de hoy lo que el discipulado no es. Lo que el discipulado no es. Y tenemos que entender algo, lo definimos quizá un poco suavemente la semana pasada en el video. Pero para entender el discipulado bíblico no basta solamente con definir lo que es, sino también tenemos que desenmascarar o descascarar lo que no es. Y cuando nosotros analizamos, ¿verdad?, toda la trayectoria de la iglesia en general, se ha mezclado un poquito el concepto entre tradiciones, entre programas, y la verdad, familia, siendo muy sincero, hemos complicado lo que Jesús hizo bien sencillo. ¿Y por qué? Porque en vez de formar discípulos, muchas veces simplemente hemos terminado formando creyentes religiosos, creyentes ocupados, personas cansadas. ¿Por qué? Porque hubo personas que recibieron un concepto equivocado de lo que era el discipulado. Entonces, antes de sembrar, como se dice por ahí, primero tenemos que limpiar la tierra, ¿ya? Antes de sembrar tenemos que limpiar la tierra. Es por eso que hoy día vamos a arrancar la maleza para que podamos plantar la semilla correcta. ¿Y cuál es la semilla, y cuál es la semilla correcta? Va a ser precisamente dejar y formar el concepto de lo que no es precisamente el discipulado. Una vez más, hoy día vamos a ver lo que el discipulado no es. Y lo primero que no es el discipulado, iglesia, y esto yo quiero que usted lo pueda entender, es que el discipulado no es activismo religioso. El discipulado, una vez más, perdón, un poco de agüita, el discipulado no es activismo religioso. Mire, si nosotros nos vamos a Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42, dice lo siguiente, leo en Nueva Traducción Viviente, dice así: durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se le acercó Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Y el Señor le dijo, típica pelea de hermanos, ¿no? Aquí se puede ver, mira mamá, en otras palabras, yo hago todo y este pelmazo no hace nada, ¿verdad? Y el regalón. Y, y el Señor le dijo, mi apreciada Marta, ¿estás tan preocupada y tan inquieta con todos los detalles? Hay una cosa que vale la pena preocuparse.
María la ha descubierto y nadie se la quitará. Entonces aquí vemos a dos personas, a una Marta que está ocupada, que está agitada y que está ansiosa por servir, y por otro lado tenemos a una María que está sentada a los pies de Jesús. ¿Y a quién le dijo Jesús que solamente una cosa es necesaria? A María. Y ahora, ¿estaba mal lo que estaba haciendo Marta? No. ¿Estaba mal que quisiera servir a Jesús? Para nada. Pero en ese momento específico, lo más importante era estar a los pies de Jesucristo. Familia, tenemos que entender algo. La actividad que nosotros podamos hacer en la iglesia, el activismo, el día de mañana nosotros oramos para que de este grupo salgan las personas que sean del ministerio musical, del ministerio infantil, que sean pastores de la iglesia, líderes de jóvenes. Pero yo quiero que usted crezca con esto. La actividad nos garantiza intimidad. Intimidad con Dios no significa oración, no significa que yo esté leyendo la Biblia. Y el servicio no significa comunión con Dios. El activismo agota, seca y frustra. Pero el discipulado, ¿verdad? Que nosotros hablábamos que era ser como Jesús. El discipulado que decíamos que hablábamos que es seguir sus enseñanzas. Tenemos que entender algo, familia. El discipulado no es hacer. El discipulado es ser como Jesús. Ahora, por otra parte, el discipulado bíblico no es solo información bíblica. Mire, vamos a leer un poquito la escritura hoy día, ¿verdad? Para no pasar la semana. Vamos a leer la palabra de Dios, Juan, capítulo 5, versículo 39-40. Dice así, le está hablando Jesús a los fariseos. Los fariseos eran los estudiosos de la época. Fariseo en el original significa gente, lo voy a decir así bien parafraseado, gente que busca luz. Que busca luz. Y el fariseo, vamos a ver acá. Juan 5, 39 al 40 dice, ustedes estudian las escrituras a fondo, porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Iglesia, yo voy a decir algo que pueda sonar un poco confrontacional, pero yo no creo en la Biblia porque creo en Jesús. Yo creo en perdón, yo no creo, lo dije al revés, era muy buena, pero aquí va de nuevo. Yo no creo en Jesús porque creo en la Biblia. Yo creo en la Biblia porque creo en Jesús, por lo que Él dijo, pero la fuente de la vida eterna es Jesucristo. Mira, Santiago 1, versículo 22, dice lo siguiente. Santiago 1, 22 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solo se engañan a sí mismos. Familia, tenemos que entender este concepto. Saber no es igual que obedecer. ¿Por qué? Porque la Biblia sin práctica solamente sirve como un autoengaño. Porque el discipulado es la Biblia en acción. Es seguir lo que Jesús hizo y ejecutarlo. Ahora, otra cosa que es importante, el discipulado no es elitismo espiritual. Ser discípulo de Jesús no es una élite, es un llamado que todos tenemos. ¿Por qué? Porque Él llamó a pescadores, Él llamó a cobradores de impuestos, Él llamó a mujeres prostitutas, Él llamó a hombres adúlteros. ¿Por qué? Porque el discipulado de Jesús no es para los más maduros, no es para los más capacitados. El discipulado bíblico es inclusivo, es multiplicador y es accesible para cada persona que responda sígame. Ahora, cuando le decimos sígame a Jesús, tenemos que obedecer lo que dice su palabra. Pero nuestras comunidades de fe deberían estar abiertas para toda persona y dejar que Jesús convenza. La iglesia no es un lugar donde llegamos perfectos, nadie llegaría. La iglesia es un lugar donde a medida que conocemos a Cristo, vamos avanzando y nuestra vida va
cambiando. Ahora, en base a eso mismo tenemos que entender que el discipulado no es perfección inmediata. En Juan capítulo 21, 15 al 19, vamos a encontrar el relato donde Pedro niega a Jesús. Gálatas 4, versículo 19 nos habla de que Cristo se está formando en cada uno de nosotros. Iglesia, yo quiero decirte algo. Yo voy a fallar, tú vas a fallar, nosotros fallaremos, vosotros fallaréis. Todos vamos a fallar en algún momento. Y eso tenemos que aprenderlo. Todos vamos a fallar, todos nos vamos a equivocar. Pero tenemos esto en conciencia. A pesar de que como discípulos fallamos, tenemos un Jesús que restaura. A pesar de que fallamos, tenemos un Jesús que nos restaura. Y es por eso que me encanta esto, porque Jesús no busca productos terminados. Él termina lo que comienza. Él en el proceso nos perfecciona. El discipulado es proceso. No es vida sin errores, sino un camino de gracia y perseverancia. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Ahora, el discipulado, tenemos que entenderlo y no vamos a mentir, el discipulado no es comodidad. Mira, Lucas 14, capítulo 27, dice lo siguiente. Lucas 14, 27 dice lo siguiente. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Cuando nosotros hablamos de la cruz, ¿verdad? En algunas partes cristianas dicen que la cruz es la suegra, que la cruz es... No sé, ¿verdad? Eso es subjetivo para cada persona. Pero la cruz son decisiones. La cruz significa renuncia. La cruz significa una incomodidad. Familia, yo quiero decirte algo. Si nuestra fe nunca me incomoda, no estoy viviendo un discipulado bíblico. Si mi fe no me hace como decir, oye, estoy haciendo esto mal. No debería estar haciendo esto. No debería estar hablando esto. No estamos viviendo un discipulado bíblico. Ahora, yo quiero que escuche muy bien esto. El discipulado no es seguir ciegamente a un líder humano. Una vez más, el discipulado no es seguir ciegamente a un líder humano. En este último tiempo usted va a escuchar por redes sociales, según su algoritmo, va a encontrar mucho con respecto al abuso espiritual. Donde hubieron personas que abusaron, o quizás que no conozco su realidad, pero quizás viene de una iglesia donde abusaron usted espiritualmente, donde no podía salir de vacaciones porque el pastor se enojaba, o los líderes se molestaban porque uno no se congregaba, y todo tiene su orden, pero hay cosas que nosotros, o porque te pusiste a pelear con alguien y no le avisaste al pastor y el pastor se enojó. Familia, yo lamento decirlo eso, pero eso es abuso espiritual. Nosotros somos capaces, como pastores, somos encargados de guiar, pero la gente toma sus decisiones. Entonces, a pesar de que Pablo en 1 Corintios 11:1 dice, imítenme así como yo imito a Cristo, Dios pone líderes, Dios pone pastores, pero no los pone en el lugar de Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo. Por eso si la iglesia sigue avanzando, sigue creciendo y nosotros nos equivocamos, la iglesia está en todo su derecho de decir, nosotros necesitamos otros líderes, otros encargados. ¿Por qué? Porque los sistemas no dependen de un hombre y así debería ser. Yo recuerdo en el seminario bíblico y nosotros decimos a los jóvenes que con este tipo de enseñanza estamos formando rebeldes del sistema. Pero esa es la idea, formar personas que puedan pensar, ¿verdad? Y puedan decir, oye, eso está mal, eso no está bien, eso no está alineado a la escritura, somos todos iguales. ¿Por qué es importante? En el Instituto Bíblico, me acuerdo que un profesor decía, no es bueno que nuestras iglesias, y te hablo de un profesor que tiene una iglesia de 2000 personas, no es bueno que nuestra cara sea la cara visible de la iglesia. ¿Por qué? Porque el día que nosotros caigamos, cae la iglesia. Por eso la cara visible de la iglesia tiene que ser Cristo, tiene que verse comunión, tiene que verse más personas. No somos pastorcéntricos, somos Cristo-céntricos. Ahora, ¿por qué es importante que el discipulado no se trata de seguir ciegamente a un líder humano? ¿Por qué? Porque eso que genera una dependencia malsana, eso genera manipulación, eso genera abuso espiritual, eso genera pérdida de identidad.
Porque no somos un líder centrado en sí mismo, iglesia. Fabrica clones. Un mentor centrado en Cristo forma discípulos libres. Una vez más, un, un líder centrado, ella es demasiado libre. Un líder centrado en sí mismo fabrica clones. Un mentor centrado en Cristo forma discípulos libres. Ahora, ya voy concluyendo porque vamos a tener otro espacio para hablar un poquito. ¿Cuáles son las consecuencias entonces de un discipulado no verdadero o de un discipulado distorsionado? Lo primero, una consecuencia es la superficialidad. ¿Qué significa eso? Saber mucho, vivir poco. Una fe frágil ante la prueba. ¿Usted conoce alguna persona que cree en Dios, que pasa cualquier situación y como que reniega de Dios? Como que se enoja con Dios, ¿verdad? Y dice, Dios, de nuevo lo mismo. Y después le pasa otro, y después vuelve a creer, ya, perdón, Dios, me pasó un poquito, no importa. Pero después pasa otra situación y, Dios, ¿por qué de nuevo lo mismo? No, ya no creo en ti, viva el diablo, y todo. Y después, no, perdón, me pasé un poquito, Señor. Y después de nuevo pasa, ya, eso es una fe frágil. Porque en este mundo tendremos aflicciones, van a haber pruebas. Segundo, un discipulado distorsionado genera cansancio, porque genera activismo sin presencia, que confunden una agenda con la voz de Dios. Por otra parte, genera una dependencia malsana, gente pegada a un líder y no a Cristo. Genera una inmadurez crónica. ¿Por qué? Porque los que no son los discipulados distorsionados, por ejemplo, nosotros le decimos ruta de crecimiento y no le decimos discipulado, porque para nosotros discipulado no es eso es una clase. El discipulado es vida, es compartir la vida. Entonces vamos a ver que hay una inmadurez crónica porque creen, no, ya cursé la ruta 3 o estuve 1, 2 y ya estoy graduado del crecimiento. No es así. Y eso genera que la iglesia se estanque. Y eso genera que una iglesia sin fruto durante muchos años. Por otra parte, un discipulado distorsionado genera frustración, genera un sentimiento de abandono, porque creemos que Jesús nos falló. Creemos que Jesús nos falló y fue porque nos enseñaron mal. Nos enseñaron mal. Ahora, familia, una vez más, para cerrar, discipulado no es un programa, discipulado no es activismo, discipulado no es información, discipulado no es elitismo, discipulado no es formación, dependencia humana, discipulado no es perfección, discipulado no es comodidad. ¿Cómo lo podríamos resumir? Discipulado es caminar con Cristo, ser transformados por Él y ayudar a otros a seguirlo. Una vez más, caminar con Cristo, ser transformados por Él y ayudar a otros a seguirlo. A veces si oramos vamos a tener un espacio para poder conversar en grupos, pero oramos y decimos, Jesús, gracias por tu amor, gracias por tu presencia, tú eres bueno, tú eres tan fiel. Ayúdanos, Jesús, hoy día a tomar la decisión correcta de ser tu discípulo, de ser tu discípulo. No queremos, Señor, nada más que eso. Queremos ser tus discípulos, no creyentes, no simples creyentes simpatizantes de la fe, sino confróntanos, Señor, confróntanos en este tiempo, en estos meses que quizás nos estamos preparando para lo que viene en conocimiento, nos estamos preparando para poder avanzar, nos estamos preparando para ir adelante, nos estamos preparando para poder, Jesús, ir por más personas. En el nombre poderoso de Jesucristo, ayúdanos, Señor, a poder ser capaces, Señor, de avanzar en ti, de profundizar en ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén.